Baisha pamba, Eisha papina, coina, na ame ayu, imagina, awiruma PM pende programa mi, ñande programa entero vete vaya a no vaya en dulce bajira vagina, ka ay hatora hermano fuera pena giru pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuel VP, y na llevita son para TV, ay me lleva pende quieres a pende nivel, ambos hasao ma PM pete, abrazo rompe espalda o pururumbaba, Peisha, edición número 472 de Caricatura, Juan capítulo 16, verso 12, 13, jalapita ya jareira, sayika tu jabelo mita, uye que entero vete a ver me haya pues acá vejina, pecha vei ombo uajina y mensajito miñe epu, mensajito miñe ahí pire, a ñande WhatsApp más 595-985-162-975, ñande pumburija, imagina pope guave, a mío mi, a una la mensaje o paisa guareí, o ñande, sí, o mi persona en se llega a ver, justamente a ver, oye, pues no te imaginas, ñande anginu, amoiteki induyo la olla pita pea. Juan capítulo 1 hina. Mozambita el grupo de Catujave hina vea y pues no se llegue a Juan capítulo 1 hina ve avisa. Ñaña contactada ya esa ya pues hina porque yo apaite a llevarle mande más ñande que cuera. Ya esa mi sí ya con Juan capítulo ya memo y Juan capítulo con allí que Juan capítulo 16 ve. Y me versión español Juan capítulo ya puti mapio pp 15 13 14 cueve y mira ha ya de corre paso Juan capítulo 5 ana se mandó ahí mambo grupo de bai ha pego anga ni pronunciarlo y tan capítulo 1 entonces ella vale también de algunos ese tío ya es corresponsal cagadora ya aún saben bien ahí vi la capítulo 1 sin no o yo apa el tema hay que tu hay esa tamane vea sí hoy el tema pues chamo pa ñemo sanan vitaina no ñemo sanan mismo oiga tú pe shawa ñe punu pe ni tapi sabe ambia maguri ha ya ñe punu tanya ne anginu maximino hina mo ki indu yola sí es que menos el cuajina el cuajime y grupo y bien revisando mara Najania tu se avisamos pa hija moya muñe punuta va eso no me pa hija y que tu jamás ya boa sande la Juan capítulo 1 hande que tu jamás es repartible otro corresponsal y anexo ja tema ay vaya pota yeño putu para mande se esforza años realmente estamos ahí maimo a la estudio de Juanza sí, usted aparte de la pregunta de Añemo Kiki, no vamos a hacer uno porque hoy en Gálatas, hoy en Efesios, que hoy por un se malo y está. Así es que está la trabajo y la uno se de amo peala se añore y se puro hoy. Ya llevarle para donde yo no. Pues tal vez bueno. A ver zona ve ya con tanto grupo tal grupo ja oñe tal estudio de Juan tal capítulo ja o si no Gálatas o si no Efesios entonces ya yo repartí para hago y hago y ñanderute te o llevarle yetrore mundo Moisés andable Moisés ya hay choro de y año y tenga la bio ministrar te juego todo por más grupo de 50 de 10 de 20 de 50 de 1000 nombres a pebe todo repartir la trabajo si no a por de medicina año pues no dame de los hermanos agradecerte y todo ahí meme y bueno hoy lleve ahí pastor Sergio sí a tu ya ponen de la audio y puru y imagina que hija tora sí y que ya se escala estudio con hágase a ver va está en algunos grupos ni por un llega va a y mande a ya llegar a convertir en audio y procesual ibero oico voy de audio me betreve a dos formatos ahí uno no abría ahorita la otro
APB y después eso y teo para seguir la envía por la de YouTube y me la caja tora porque PB y queja de topan de esta cantidad la estudio y título para hoy por capítulo por versículo se hicieron los instaures copa y facilidad de por y vemos con angala un maite guareisa la a mí me interesa en la predicación alguno que otro y más pesa ya no hay que hacer predicación tal hora radio radio pellenda a veces algunos hay que a las 4 de la mañana aman de cada mire pues ni que vas a de vivo que de lápiz mine cuaderno de vile marcar anotar que ni grabadora de cuy ejemplo pues anotar que tal versículo tal cosa oja sande en el programa ya chau perdemos güey AP y día pa có anga tu ne ma ken bo we vi hen tu ye e la audio ya acá ye de nombre no aprendes si vinimos no aprendemos ahí lo está no ani bota udi o sea agradecimientos totales entero vengo araña de Ainu pastor Sergio ja pecha ve entero que hasta pichacuera o Mozambique y na en la pebe Alejo Robadín va todo Mozambique de ina pe cái hạt tổ đào mía ấy tu sa hay sa về ye peo lo cá tu habe Telegram entero modo sí ha pembo la en forma anónimo ya pues ina la como sa envía ina la cái hạt tổ hagan de qua pata ina ya nota ya saluda paite uno por uno ya merece vivir bueno y esa mi va ego otra cosa y nada veloita más 595-985-162-975 línea personal y cuabaite bueno y también a ver la vende pregunta a mí y es ahí pirete a tu ñe en pireja ña genduja ya responde más de duda vamos para la amba eva y cuase va eva ne seguro indena ya recibí paitea ya responden al toque taja es privado si no en grupo ya es consejería y después eso también ya oración ayuno pues ya la en el ministerio a veces se la hay me la puedo putuang me a la estudio vela y cuando mía venden va peite moine la herramienta mía cual se alcance vela ya aprende a más y nombre no se acate en ya compartí paite a veces veí pella ponse una vende aporte mí veces apoyarse mío más la vende ofrenda la billetera personal o directo y te doy más 595-985-169-75 personal veré en su vieja me hecho con número cato este seguro yo más imagina bueno va conmigo y nada ya saco a día de descanso y escuela jamba a la pinta peaco nunca lo he visto desde este punto de vista. El convencimiento del Espíritu Santo había sido es por medio de los dones que el Padre convence usando su poder que es el Espíritu Santo. De Juan 16, 8, 11, bueno, pea viernes guaré. No hay comentarios, para hacer la lluvia a la gente. Se quase va la pende entender con la entender pa va un hipio un ajego la mensaje o falta algo ya ni es hasta me hueve peñe alomita ya opinar respecto al programa ahí está bien, o sea, respetar la vende preguntas, la vende opiniones, la vende aportes, la vende inclusive la vende digo, refutaciones, pero ya opina mi ¿sabes? Entonces va a opinar el programa. Sí, ya pues estamos la 500, 472 moñe. Ni 30 audio man allí llevo, o permitió ya de entonces la opinión acerca del programa la gente yemina se se trozado veces trozado veces anima todo veces anima y cuamin eva un ejemplo y fructuoso para chamio mi caigüete iba y divertido para y de bendición para y ya guete y eva y cuami llena
Bueno, ese hay cuasei que tu maisa amba apola se yeje a la programa ya estructura jamás y fructífero ve jamás. Anila se uta haishante. Bueno, Yesami Juan capítulo 16 verso 12. Pero aquí pregunta. No, pero hay solo un poder, amigo querido, amigo o amiga. 16, 12, 13. Hay solo un poder, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. No existe dos Espíritus Santos. No hay evidencia. Para ti, mala interpretación. El Espíritu del Mesías y el Espíritu Santo viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. No es que existe otro Espíritu Santo que es del Mesías y un Espíritu Santo que es del Padre. Eso es una muy mala información. O sea, entender a la poder uno, el poder del Espíritu Santo. Uno, un Espíritu Santo, o sea, el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, se manifiesta en diferentes dones, pero el Espíritu Santo es uno, no existe el Espíritu Santo que es el poder del Padre y hay otro Espíritu Santo que es el poder del Mesías, no. Por un lado, ahora entender que el Mesías es, va a pillar la Mesías no es el Padre, pero iñiputune, o sea, que cada uno recoge Espíritu Santo. Por lo que dice Pablo también del poder de Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo, que también sería una forma de Espíritu Santo, es el mismo, o sea, por eso, pero es la hipoteca, ¿entendés? Eso fue justamente, pues, explicar mi radioemisora, ¿verdad? Hay mucha confusión de la español, ve en asado de la traducción de ñandé ya trozado, porque ya eso es un significado ya literalizado, ya racatado. Hay un problema ahí en la confusión de, por ejemplo, en hebreo Elohim, que tiene muchos significados. A español pues Dios, Dios, de todopoderoso allá hoy. Cualquier cosa Dios no está todopoderoso. Sin embargo, la hebreo y no Elohim, que vendría a ser la traducción de Dios para o depende del contexto de bamba, voy a referir. Que tú eres rey, eres príncipe, eres poderoso, eres sabio, eres maestro de la Torah, o recibía la enseñanza de la Torah. Bueno, pues voy con la confusión. A la misma cosa pego a veces lastimosamente en allá con el versículo, pero hay páginas Romano y Bioína voy a vender Romano 8 y Bioína, el espíritu del Mesías. Entonces la Espíritu Santo, el Mesías goreco el mismo poder del Padre. No es que él de por sí recogió otro poder por un gille, no. El Padre o transferir poder al Mesías. Por eso dice, se llama, pongo la que te explica, sea la Mesías. Ya digo, ya es Jesucristo, ya perdemos la información, él dice la Jesucristo. O sin embargo, la hebreo peñande ya Joshua Hamashiach. Yo soy salva, es el ungido. O el ungido de Yahweh, Mashiach. Entonces, Yahshua HaMashiach, el ungido de. Está ungido. Ahora, como ti poder. Oye, me he hecho de ti poder, veo ni ungí. Ambas, esa era un poder, Espíritu Santo. Entonces, eu transferirle el poder del Padre. ¿Y por qué Pablo le llama una parte del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Mashiach, el Espíritu del ungido? Porque él se encarga con ambos de transferir de ahí, porque el Padre le dio. Entonces, Pango y coja ya en el momento de la inmersión o bautismo. Hechos 2:38 es claramente igual. Con imposición de mano, puede descender el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo o el Espíritu de Mashiach. Ahora eso no quiere decir que es un poder distinto, porque es otro Espíritu Santo que lastimosamente quizás en alguna parte ni entender pesa.
Bueno, respecto, pegango na ya leí, pegango Juan 16, 12, 13 y nada, no ya mañana, una Reina Valera, mande a ver. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Estamba evete arecoja, eva pm, tatuco angan de tatumo, ay wete pe pende pu acá, un baeja esteba pm. O uove pe ñanderute te putumarangatu, añetete guaitea, y que pe algo 13. Pero cuando venga el espíritu de esa ave ya topa espíritu de verdad. No dice Espíritu Santo, dice Espíritu de verdad. Ojalá de merece ave. Ah, sí, por eso la pregunta. A pillama. Claro, hay confusión porque hay espíritu de verdad, espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Y viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. A pillama, a pillama. La leímos inauguramos. Bueno, entendémoslo y cuál hago. Este espíritu de la verdad, o el espíritu del Mesías, o el espíritu de Cristo, y el Espíritu Santo es el mismo poder del Padre. Porque pegar oye, hay nada más contexto, bien, oye, me el Espíritu Santo. Va a tener convencer juicio, justicia, pecado. Vaya explica para el tema gurimba. Entonces, no está hablando de, bueno, otro poder más. Otro poder más. No, viene a ser el mismo poder del Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad. El Espíritu del Mesías, Espíritu Santo, el Consolador, el Protector, se está refiriendo a ese poder, siempre a ese poder. No es que son poderes distintos. Sino ya estaba yo tipo la pinda, mi jetaite y santo ya. No pe poderoso ve, no pe tormenta peguá, no pe libre jeguá, no pe añati un peguá. No pe pescaje esta vez jamás. No pe estoy muy acá un jaún de la plata. No pe y pude muy la cuñarera no vietene. A las pintas ya politeístas, idólatras. Entonces tipo pe aporte de maya a bella entonces ya no, espíritu de la verdad, tal cosa peguá, Espíritu Santo es de Dios, de Yahweh, Espíritu de Cristo, pe otro poder, no. No. Viene a ser el mismo, el único poder. Y el apóstol Pablo, poder inmesurable, Puacaco, poder es el Espíritu Santo. Efesios 1, 19, 20. Como ayer dije, el Mesías veo mano acá, pues te dije. Pero ya entendé por ahí. Bueno, entendemos entonces ya ha explicado más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Bueno, claramente, a ver, ya entendemos entonces justamente ya explicáis inauguré la forma literaria. Va, esa es la forma, esa pues ahí, va, es costumbre para oye purula, oye moñe es la escritura. Allá topaguri, oño jeca, pues, y autopa, esta y te digo, oye, y hubieran acá, oye, y ta, oye, cerro, oye, y hubieran acá, oye, lo que había, oye. Va, chico, me andas ahí, no, gente, y bueno, esa es una fórmula. Forma literaria de expresión allá. Oye, oí la hipérbole, oí la yo digo, oye, hipérbole, oye, exagera y te digo, ve la cosa. Antropomorfismo, pero tú, oye, eso es forma humana, y tú, y va ya, se me ocultaron, va, vaya, un mialo y tanto pilla, y no literal, este ojo, Y bueno, entonces Abe la misma cosa allí, se está usando una forma literaria para hablar del poder como si fuera que fuese un ser humano, pero ya que no es un ser humano. ¿Sí? Ya malinterpretado. Lugares y hubo la ñan de ruete pitumarangatu y oingo. Por eso cuando dice que añetete guaitea, para ni ve. Cuando te dice que Espíritu Santo es la verdad, obviamente es un poder, no es una persona. Pero a veces y que o como ve uta de guiata, sí, porque es el poder del Padre. A través de ese poder el Padre nos guía. Va, ella puede pedir guía o más por medio del Mesías o revelar de la Escritura. Por medio de la misma Escritura.
allí ya pone allí ya pone. ¿Cómo habla ese poder? Por medio de la escritura. Oye, revelado venían de la cosa. Pero no vale más a repetirte porque ya viernes mañana comentamos ahí, ya, y claro, más ver. A vender no está cañice, digo, espíritu de verdad, espíritu, muy mira, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, si ambas tres poderes distintos o dos poderes distintos, bueno, son el mismo, haya aclarado, niña gañiva, sencillo, ven. ¿Cómo, si me puede explicar cómo entonces un poder nos va a hablar de lo que va a venir si no es un ser? ¿Cómo nos revelará lo que sucederá? Juan 16:13. Bueno, para explicar para el tema de cuál es. La penduita pe viernes guaré muy con vea 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo guiará toda verdad. Porque hablará por su propia cuenta, muy con la profecía. Si no lo utan de los cotas, sino que hablará todo lo que oyere, me último este, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, no te tengo oye, ende alguien la ñande, pues esa la chi de la profecía, no chi de la profecía. No, profeta, oye, y cota funcionata, oye, dura. Pero sin embargo, acá te está hablando de que, bueno, este poder del Padre, que es el Espíritu Santo, va a echar catandela o sucedeta por medio de la escritura. Ñandeta más llegó a la profecía. ¿Cómo se supo que iba a venir un Mesías? Por medio de la escritura. Jamás revelado de cuera por medio del Espíritu Santo y revelado. Apenas tengo, por igual, a ver, no hay acá persona ni ser ni nada que esté hablando y que se llama Espíritu Santo. Ya en mi viernes guaré, ellos ven comentario, vaya esa edición número habrá sido 471, ¿cómo nos convence el Espíritu Santo? Era, Pepe ya explicamos ahí con proceso. Pues no la repetí para de la entre los dones está el don de profecía, que se le conoce también como espíritu de profecía. No, pea otra persona, otro ser llega, no, el espíritu de profecía, o el don de profecía, ¿sí? Un poder, ¿eh? Una capacidad que el Espíritu Santo hoy purúa o revela de las cosas venideras. Puede ser escritural o acontecimiento, ¿sí? Pero no, y a ver que porque oye, en de literal eteo y la Espíritu Santo y cosas y personas oye, ya literalizar y la cosa. Para ser la literalizar, ya mu añete teo y peje y hay teo y ya es ñande. Hablar y ñande ya pensamos de gente y yuru oye, es la Espíritu Santo. Bueno, cuidado con eso. Vamos aquí comentario para poder comprender y sobrellevar, aceptar todo lo relacionado al Mesías, su muerte, las persecuciones que sufrirán los discípulos. Necesitan un poder que les conforte, les afirme en la fe. Y ya sabemos cómo se llama ese poder. Sí, Espíritu Santo. Exactamente. Ahí el Espíritu Santo para poder comprender y sobrellevar, aceptar todo lo relacionado al Mesías. Aceptaban y están en la Mesías y Oyapoa. O aceptaban la muerte del Mesías. Ese vacío de 3 días y 3 noches sobre cota ahí. Así en el Espíritu Santo. O para la testigo. ¿Es cierto ahí? Como discípulo se necesita ese poder. Y es un poder, sí, el Espíritu Santo es un poder que actúa como testigo también. Pero no por eso, porque actúa como testigo, podemos decir que el Espíritu Santo es una persona, sino que efectúa obras que testifica en favor del Padre y del Hijo. ¿Entendemos, Loita? Por ejemplo, el Espíritu Santo testifica. Oye, es gente, pero no.
Entender cañan de esa, o esas cañan de la verdad del Padre y la verdad del Hijo. Entender comprende cañan de. A pesar upio testifica. A uparupi. Pe Espíritu Santo, pe poder ñande ya recuerpi ñande ya testifica, ya reco ánimo, fuerza, conocimiento, sabiduría de los dones. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo? Descienda sobre vosotros el poder de qué cosa? Espíritu Santo. Hecho 1:8. Ah, pero ya, te mandé. Ay, mira, no, pero no hay nada. O ping, yo usé la cámara por el versículo. Hecho 1:8. Poder testificador, el poder del Padre que es el Espíritu Santo. O de pupeja, o me ende todos los dones, la fuerza, la capacidad, la sabiduría, anambrena. Ande ñe, predica. Ya está ya. Va, digo hipotave. Pero irene ya vamos ahí, madre. Sí, listo, y te vamos. Bueno. Yes, a mí. Peaje y. Pea otro. Ese es una. Bueno. Sí, añe escribe de emisora radial argentina. En tu Jim Maloina. Apango en guaraní me ahí. Sí, sí, puede pasar en guaraní ese tema del verbo que hablaste de la emisora del hermano en Argentina. Bueno, Juan 1:1 hey. Xiong ma go ñe puruma y pa guri ahí. Sí, oí Juan 1:1 en guaraní. Tengo la explicada, pero en español, guri. Como que es una emisora argentina y se escucha a nivel internacional por radio internet. Radio internet, ahí radio WhatsApp. Internet, rupi. Pero, oigo, la segura ya puedo verla en guaraní y ya cada hija toda y te ve que de estos paños se avisa ya se cande ya en WhatsApp de la audio. Justamente, oye, pues no guri, upape estudio rebe y na, justamente, aunque te ha guri que indube oye por uno viti hermano repartía y na justo oye por Juan 1:1 y na ya pija el grupo son más pepe ya ojo imagina en guaraní sí ojo itera Juan 1:1 por oye por jala en español para coma upeango guri justamente uparo ya apoyó para el programa porque o cañila o desaparecer la archivo y la ve Juan 1:1 en español. Hanga asado ese arecobe anga la upaupe grabación y catuta ya compartía y ya recogina arecobe ambo asado también me ayuda entonces recota español y guaraní ve la Juan 1:1 y gusto estaba interesante y siempre ya aprende ya y bueno oíma otro comentario sería Xamí Juan 16, no, pero ya otro más. Juan 16, 14, 16, 22, bueno, ya son otros. Ya hay más preguntas más. Nos invitemos, güey. Pese yo mujer ya pude en el viaje poco de Aragua, abuye que pese en Dujagüere, Benjamín ya pues acá, ves yo topata boco y este con éramos con cuatro programas, era Gina Beca, Atora, shalom, bendiciones, hasta mañana.